Queremos darle la bienvenida también a todos los que están conectados por nuestro canal de YouTube como Casa de Dios Puerto Ordaz. Amén. Quiero compartir con ustedes, muchas veces nos hemos llenado de frases, ¿verdad que sí? ¿Cuántas frases no nos hemos aprendido? Y estas frases versus vivencias. Diga conmigo, dígale a la persona que está a su lado, frases versus vivencias. Y quiero ponerte varios ejemplos. Hay muchos ejemplos que encontramos en la Biblia. Pero la pregunta es, ¿de dónde nacen esas frases? ¿O será que las circunstancias cambiaron simplemente por decir o recitar esas frases? Quiero que veamos el ejemplo en el libro de Génesis, capítulo 22, versículo del 8 al 14. Génesis 22, del 8 al 14. Aquí lo que vemos es la historia de Abraham. Recuerde que Abraham, siendo ya un hombre anciano, ya en su vejez, recibe una promesa. Él no había podido tener hijos con su esposa Sara. Y él recibe una promesa de parte de Dios de que él iba a ser padre. Es decir, que lo que él tanto soñaba, lo que tanto anhelaba, Dios le iba a permitir de que él tuviera un hijo. Pero a pesar de eso, Abraham caminaba con Dios y él amaba mucho a su hijo. Llega el tiempo donde él tiene a Abraham, tiene a su hijo Isaac, y él amaba mucho a Isaac. Y hubo un momento donde Dios le pidió a Abraham y le dijo: yo quiero que tú me des a tu hijo en holocausto. El holocausto en sí significa que él tenía que hacer literalmente como una fogata. Llegaban a un lugar, él tenía que preparar con piedras como si fuera un altar, y en ese altar siempre se ofrecía un animal. Se prendía un fuego, se degollaba, y ahí se ofrecía, en ese tiempo se ofrecía un sacrificio o lo que era un holocausto. Era como una ofrenda. Y Abraham estaba acostumbrado a eso, pero en esta ocasión Dios le dice a Abraham: quiero que me hagas un holocausto. Abraham, yo me imagino a ese viejito y dice: claro, por supuesto, sé lo que es, estoy acostumbrado, no hay problema. Pero Dios le dijo: ok, ya va, pero escucha, pero no es como tú estás acostumbrado. Es decir, no es lo que tú piensas. Quiero que me des algo importante para ti. Quizás Abraham habrá pensado: bueno, ¿qué puede ser? ¿Qué animal? Pídeme el animal que tú quieras y yo te lo voy a dar sin problema. Escucha, Abraham, lo que pasa es que no es un animal, es tu hijo. Imagínese, no poder tener hijo, y el hijo que tienes, Dios te dice: quiero que me lo entregues, quiero que me lo des. Abraham sabía lo que tenía que hacer, y era literalmente degollar a su propio hijo, el que amaba. Ahora quiero que veamos lo que dice Génesis 22. Y dice: llega el momento donde Abraham toma dos de sus siervos, es decir, personas que trabajaban para él, agarra a su hijo y le dice: quiero que vayamos y vamos a hacer ¿qué? Vamos a hacer holocausto, vamos a ir a darle ofrenda a Dios. Pero ¿y dónde está todo lo demás? Tranquilo, que Dios proveerá. Vea lo que dice: el cordero, porque el hijo le pregunta: ¿y dónde está el cordero? Y dice: el cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. ¿Por qué? Porque el hijo sabía que cuando se hacía un holocausto se tenía que llevar un cordero. Y el hijo le dice: ok, vamos a ir a ofrecer un sacrificio, vamos a ir a hacer una ofrenda, un holocausto. Papá, disculpa, pero ¿y dónde está el animal? ¿Dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Y el padre obviamente no le dijo, le dijo: tranquilo, que Dios proveerá. Le respondió Abraham y dice: y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham.
Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto, en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre: El Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice: en el monte provee el Señor. ¿Qué quiero decirte con esto? Una de las cosas que vemos es que hay muchas personas, y yo sé que usted en algún momento lo ha dicho o ha escuchado a otro que dice: tranquilo, Dios proveerá. ¿Sí o no? Mire, el cristiano y el que no es cristiano en algún momento lo ha dicho: Dios proveerá. Pero se dice como si fuera una frase. Pero lo que no sabemos es de dónde nació esa frase. A veces decimos cosas porque las escuchamos de otros sin saber la experiencia o la vivencia de dónde nació esa frase. Y hoy en día nosotros decimos: Dios proveerá. Pero ¿quién lo dijo? ¿Qué estaba viviendo? ¿Cuál fue la experiencia que esa persona vivió para poder decir eso? Es fácil decir una frase, pero qué difícil es pasar por la experiencia. ¿Sí o no? Es decir, todos nosotros podemos decir la frase Dios proveerá, pero ¿estamos dispuestos a vivir lo que vivió Abraham? ¿Estamos dispuestos a sacrificar y vivir lo mismo, aceptar lo que Dios nos está pidiendo? Hay que pensarlo. ¿Cuántas veces tú no pensarías si Dios te dice: dame a tu hijo? Y si usted tiene uno, usted dice: Dios, mira, pero es que es el único que tengo. ¿Sí o no? Ahora, si usted tuviera 2, 3, 4, usted dice: vamos a ver, el que peor se porta es el que le voy a dar a Dios, ¿verdad? Pero en ese momento hay que ponerse en el lugar de Abraham. ¿Sabe algo? Cuando nosotros vemos esta historia, Dios no le pidió a Abraham, ¿verdad?, un carnero. No le pidió un carnero. ¿Qué fue lo que Dios le pidió a Abraham? A su hijo. Diga conmigo: a su hijo. Eso fue lo que Dios le pidió. No le pidió un carnero. Pero él ofreció ese sacrificio. ¿Por qué? Por agradecimiento. Mire, era tanto lo que Abraham confiaba en Dios, que cuando llegó el momento de atar a su hijo, a veces uno lee la Biblia o estas historias, uno cree: y lo ató y subió y se llevó y agarró el cuchillo, a ese Abraham. Sí, pero vamos a ponerlo en el lugar de Abraham como padre. No pudo haber sido fácil para él llevar a su hijo, atarlo y saber de que tú mismo lo ibas a degollar, de que tú mismo lo ibas a ofrecer. Hermano, la fe que tenía que tener en Dios era grande, no era cualquier cosa. Cuando iban subiendo, la frase que le dijo Abraham a su hijo fue: tranquilo, hijo, Dios proveerá. Pero él en su mente Abraham sabía de que él iba a degollar a su hijo. Y en el momento en que él acuesta a su hijo ahí atado, yo me imagino los gritos de su hijo y dice: papá, pero ¿qué vas a hacer? Amada iglesia, o sea, pongámonos en ese contexto. Amarrar a tu hijo, voltéate y que tú lo amarres. Yo digo: pero papá, ¿qué estás haciendo? Tranquilo, hijo, confía en mí. Pero papá, acuéstate ahí. Papá, me vas a matar. Es decir, escuchar eso. Papá, ¿qué vas a hacer conmigo? Y tener a tu hijo ahí acostado, amarrado, y levantar el cuchillo no es cometer los bichos, como se puede decir por ahí. Y en ese momento Dios supo de que el corazón de Abraham estaba intacto en cuanto a su fe y su amor hacia él. Y que le dijo a Abraham: no lo hagas, porque sé que todavía me amas y que soy el número 1 en tu vida. ¿Qué pasaría si hay momentos en nuestra vida donde pasamos por situaciones y dice: bueno, tranquilo, no, falta algo, falta el pollito, no te preocupes, Dios proveerá? Y es fácil, lo decimos, ¿verdad?, como si fuera una frase.
Pero por eso hoy quiero decirte frases versus vivencia. Hasta que alguien no lo viva, hasta que alguien diga, literalmente abro la nevera de mi casa y lo que veo es agua y hielo, es decir, agua congelada y no tengo más nada y tengo niños llorando y no sé qué hacer. En ese momento de la desesperación es donde uno dice, estoy viviendo y digo, Señor, en ti confío que tú vas a proveer. Hay que ponerse a veces en lugares donde hay que pasar momentos duros, escúcheme, y lo vamos a pasar. Usted esté preparado o no, usted no sueña, hermano, nadie en su sano juicio piensa, ¿y cuándo va a llegar el día malo? Es que todo me está saliendo tan bien. O sea, yo quiero pasar por un momento de verdad, de escasez, yo quiero. Nadie piensa eso, nadie sueña con eso y nadie ora por eso. Pero escúcheme, dice la Biblia que llegará el momento malo. La pregunta es, ¿estamos preparados para ese momento? ¿Cuál va a ser nuestra actitud en ese momento? Entonces, la circunstancia de Abraham no cambió porque él simplemente dijo la frase, le dijo a su hijo, Dios proveerá. La situación no va a cambiar porque uno diga la frase una y otra vez. La situación va a cambiar cuando nosotros tenemos la fe de enfrentar esa vivencia, esa experiencia, esa situación, confiando en quién está de nuestro lado. Amén. Esa es una experiencia que vivió Abraham. Entonces, su situación no cambió por la frase, sino que de la experiencia que vivió nació la frase. No sé cuántas frases van a nacer en tu vida por las experiencias y las vivencias que tú vas a vivir. Amén. Otro ejemplo que quiero darte es el del apóstol Pablo. Y Pablo fue un hombre que dijo, he aprendido a vivir. Ve a Filipenses capítulo 4, versículos 2 y 13. La pastora estuvo, ¿verdad?, tocando algo de esto el día domingo. Si usted no lo ha visto, le invitamos, ¿verdad?, que usted pueda buscar esta prédica del día domingo, que está muy buena. Y dice, Filipenses 4, 12 y 13 dice, sé lo que es vivir en la pobreza. Este es Pablo. Y dice, y lo que es vivir en abundancia, he aprendido a vivir todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Porque dice, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando nace esto, y hay gente que también lo dice, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo dicen como si fuera, escuche, usted sabe que hay amuletos, ¿verdad? El azabache, la cosita. Y hay gente que agarra ciertas cosas como un amuleto, como si fuera algo de la suerte. Usted sabe que hay frases también que hay gente que lo agarra como que para tener suerte. Y dicen, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ajá, pero la frase en sí no va a hacer nada hasta que tú no decidas saber de que a pesar de las circunstancias que tú estés viviendo, esa frase tiene que cobrar vida. Pablo estaba diciendo, he pasado, he aprendido. ¿Por qué? Porque hay que estar muy seguro de que Dios está contigo sin importar la situación que tú estés atravesando. Pablo estaba seguro y él dijo, yo he vivido en abundancia y he vivido en escasez. He pasado por momentos donde he estado saciado y he pasado por momentos donde he pasado hambre. He estado en libertad, pero he estado preso también. Es decir, he pasado todas las circunstancias adversas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay que saber cuándo decir eso, amada iglesia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando yo digo eso es porque yo entiendo que estoy pasando por un momento, escúcheme, bueno y malo también. Porque casi siempre se utiliza ¿para qué? Para cuando estamos pasando por un momento malo, ¿sí o no? Hay un momento difícil, una crisis, una mala noticia, lo que sea. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe algo? Aún en los momentos buenos también hay que decir, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Cuando tenemos todo a nuestro favor, escúcheme, cuando tú tienes todo a tu favor, hay personas, ¿qué pasa con el ego? ¿Qué pasa con el orgullo? Se sienten que son que no necesitan de nadie,
que son autosuficientes, que no necesitan de Dios, y ahí comienzan a tomar malas decisiones. Cuando decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no solamente es en la parte física, sino emocional y espiritual, en mis pensamientos, mantenerme firme cuando tengo y cuando no tengo, mantenerme firme en el momento de la sanidad y en el momento de la enfermedad, en el momento cuando tengo de abundancia y en el momento de la escasez. Hay que saber en qué momento usted va a decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Obviamente Pablo y todos nosotros llega el momento donde lo decimos cuando más necesitamos una palabra emocional, una ayuda espiritual, cuando sentimos que estamos solos, cuando nos sentimos deprimidos, ¿sí o no? Hay momentos donde el ser humano pasa por depresión, por ansiedad, por temor, por miedo. Y ahí es cuando decimos, Señor, todo lo puedo en ti, que tú, eres tú quien me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Escúcheme, si no estamos dispuestos a vivir y a pasar lo que pasaron estos hombres donde nacieron esta frase, ¿de qué sirve decir la frase? ¿De qué sirve que usted se aprenda las frases de memoria si tú no estás dispuesto a atravesar o a vivir lo mismo que ellos vivieron? El apóstol Pablo fue uno. Obviamente nosotros no queremos pasar por momentos duros y fuertes. El tercer ejemplo que quiero darte es David, este guerrero, David, Salmo 23. Un salmo que muchos se lo saben. Un salmo donde muchas personas, cuando llegas a alguna casa, está la Biblia abierta, ahí de hace años, Salmo 23. ¿Y sabe lo que dice el Salmo 23? Vea lo que dice. Y este salmo, quiero que preste mucha atención a esta frase, porque como comienza este salmo, son después todas las promesas, más o menos 12 promesas que encierra. Pero vea lo que dice. Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Dile a la persona que está a su lado, ¿quién es tu pastor? ¿En quién estás confiando? ¿Sabes por qué? Porque dice, el Señor, este es David, y dice, el Señor es mi pastor. Nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce y me infunde nueva fuerza. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Wow. En ese momento David estaba pasando por momentos de angustia. Hubo un momento donde David también estaba huyendo del rey Saúl. Es decir, ¿de dónde nace ese salmo? David era un pastor y él sabía el cuidado, la labor o el trabajo, la responsabilidad que tenía un pastor para un rebaño de ovejas. Y David en ese momento emocionalmente huyendo, había pasado por huida, ¿verdad? Había enfrentado animales, había enfrentado peligro, y David en ese momento recuerda, y muchos lo cantan y dice, el Señor es mi pastor. ¿Qué dice? El Señor es mi pastor. Nada me falta o nada me faltará. ¿Sí? El Señor es mi pastor y nada me falta. Nada me faltará. Dígale a la persona que está a su lado, a ti no te va a faltar nada. Ni protección, ni comida, ni palabra, de acuerdo a quién sea tu pastor. Porque tu pastor es quien te guía. Tu pastor es a quien tú oyes. Tu pastor, escúcheme bien, es aquella persona a quien tú le prestas tus oídos y te dejas guiar por ella. Estamos acá, amada iglesia. Entonces dice, el Señor es mi pastor, nada me falta.
El Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Estamos seguros de que Dios es nuestro pastor? Si yo estoy seguro de que Él es mi pastor, estoy seguro entonces de que nada me va a faltar. ¿Estamos acá? Entonces lo que vemos acá es que hay frases, hay muchos otros ejemplos. Hay frases, por ejemplo, en el caso de Daniel y sus amigos, cuando entraron en el foso de los leones, cuando los iban a meter en el horno de fuego. Ellos sabían, ¿verdad?, de que Dios les iba a tapar la boca a esos leones. ¿Pero qué? Hermano, hay que estar dentro del foso, hay que estar rodeado de leones para saber qué palabras yo voy a decir. No es que Dios va a tapar las bocas de los leones porque yo diga una frase una y otra vez, sino que las frases nacieron de experiencias que muchos tuvieron que vivir. ¿Sabes algo? Las frases nacen de vivencias que no todos están dispuestos a vivir. Hoy muchas frases que la gente recita y que se aprende fueron vivencias que otros pasaron, que otros vivieron y que tuvieron la valentía de superar, de enfrentar. Tú hoy en día puedes estar pasando momentos en tu vida donde estoy seguro que hay frases que si tú te pones a ver, a analizar lo que tú has vivido, ¿cuántas frases no pudieran salir de tus experiencias? ¿Cuántas frases no pudieran salir de tus vivencias? ¿Cuántas frases? Si te has levantado de la nada y hoy en día puedes tener algo, un negocio, una empresa, un matrimonio, una relación estable, hijo, ¿verdad? Has superado una enfermedad. ¿Cuántas frases tuyas no pueden salir el día de hoy que inspiren a otro? Y otros van a decir, ¡ay, qué bonita frase! Sí, tú dices que bonita, pero tú no sabes dónde nació esa frase. Y esa frase nació porque lo viví, porque lo experimenté. Pero cuando yo estaba experimentando, había momentos donde no sentía fuerza, donde me sentía sola, me sentía solo, sentía abandono, me sentía en depresión, pero me pude levantar y hoy en día ve lo que tengo. Pero lo que tengo fue porque lo viví y nació esta frase. ¿Qué quiero decirte con esto, amada iglesia? Y para los que están conectados también, es que la situación no va a cambiar simplemente por decir frase. Si tú vas a decir una frase, tienes que estar dispuesto a vivir y a experimentar. Los que dijeron esa frase, vivieron y superaron. Todos queremos la gloria de otro, pero no queremos ver la historia de esa persona. Hay un dicho por ahí, una frase muy buena que dice, ¿quieres mi gloria? Te cuento mi historia. Cuando usted va a poner a alguien como ejemplo, oye, yo quiero alcanzar lo que esta persona ha alcanzado. Oye, muy bien, excelente, pero pregúntale todo lo que esa persona tuvo que vivir en su vida para llegar donde está. Y después cuando la persona lo entrevista a él o a ella y esta persona le comparte lo que ha vivido, dice, ha vivido cosas fuertes. ¿Y tú crees que esto es así de la nada? O sea, ¿tú crees que esto uno de la noche te acuestas y cuando te levantas, mira, aquí tienes ya tu empresa, aquí tienes el negocio, tienes el restaurante, tienes el emprendimiento, tienes todo? No, hay que caminar, hay que vivir. ¿Quieres ver? ¿Tú quieres tener lo que yo tengo hoy? Bueno, te cuento cómo llegué ahí. ¿Y sabes por qué muchos no lo alcanzan? Porque no están dispuestos a recorrer lo que muchos hoy que tienen éxito han recorrido. Estaba hablando hace poco con una persona y estábamos hablando acerca de una excursión. Vamos a hacer una excursión y esto, ¿verdad? Yo dije, ¿sabes qué? En una excursión hay dos tipos de personas. Está el guía y está el que viene detrás del guía. El guía es la persona que viene, ¿verdad?, con un machete en la mano y viene cortando ramas, árbol, monte, jalapatrá. ¿Saben cuál es el jalapatrá? ¿Verdad? Y ese guía que viene abriendo camino es el que se lleva todas las cortadas. Pero el que viene atrás ya viene caminando por un camino que ya está allanado, que ya está tranquilo y camina y no se va a cortar, sino se cansa. Pero el que va adelante, cuando llegan a la meta, dice, muéstrame tus heridas. El que viene atrás, no, vengo descansado. Y el que va adelante, el guía le dice, te muestro todas mis heridas. Tú pudiste llegar a donde estás gracias a que yo pude abrir camino. Hoy en día hay personas que les gustan caminar por donde ya otros abrieron camino. Qué fácil. Pero quizás tú eres el que vas a abrir camino para otros. Vas a abrir camino para un amigo,
vas a abrir camino para tus hijos, vas a abrir camino para tu descendencia. Hoy en día, y esto se ha visto durante toda la historia de la humanidad, como hay personas que han heredado empresas, negocios, y dicen, wow, no, pero bueno, gracias a mi papá que hace 20 años, que hace 30 años llegó y confió y levantó la empresa. Muy bien, tú tienes que seguir ese legado, porque tú no tienes heridas, tú no tienes marcas, tú no tienes cicatrices, pero la persona que hoy en día tú estás disfrutando tu comodidad, esa persona, dile que te muestre sus heridas, dile que te muestre las cicatrices que tuvo que hacer, que tuvo que pasar emocionalmente, a veces abandono, a veces alejarse de ciertas personas que lo único que hablan es negatividad. ¿Para qué? Para poder tener hoy y poder disfrutar lo que han alcanzado. Y esto va para la parte económica, esto va para tu parte de tu relación con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, para disfrutar con tus hijos. Esto es para todas las áreas de nuestras vidas. Y hoy en día, dejemos, ¿verdad?, de creer que porque yo digo tanto la frase, las cosas van a cambiar. No, las cosas van a cambiar cuando yo me determino a caminar, a dar pasos de fe, a dar pasos de valentía, entendiendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, la cosa está dura, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oye, la cosa está dura, las malas noticias me llegan por aquí, me llegan por allá, pero ¿qué? Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así como Pablo, que él aprendió a vivir, sea cual sea su circunstancia, él dijo, yo he aprendido a vivir, yo he aprendido a gozarme, yo he aprendido a disfrutar, sea cual sea mi situación. ¿Sabe que el apóstol Pablo, él llegó un momento, dijo, he aprendido y me he contentado, he aprendido a vivir en la pobreza y en la bonanza? ¿Sabes por qué? Porque ambos son estados emocionales. Una persona pobre, la pobreza como tal es un estado mental, es un estado de pensamiento. La escasez de recursos, ese sí es, ¿verdad? O la escasez es falta de recursos, pero la pobreza es mental. Es mental. Entonces Pablo está diciendo, yo he aprendido, ¿verdad?, a pasar momentos donde ¿qué? He aprendido a vivir tanto en la pobreza, me he contentado, es decir, en la escasez. Otra versión dice, en la escasez, ¿por qué? Porque la escasez es falta de recursos. Entonces, él es lo que está diciendo, he aprendido a contentarme aún cuando no tenga los recursos. ¿Por qué? Porque él sabía que él no podía vivir con una mentalidad de pobreza. Hay gente, escúcheme, hay gente que aún teniendo los recursos viven en pobreza. Porque la pobreza no es la falta de recursos, la pobreza es mental. Y hay gente que también viviendo o teniendo, ¿verdad?, los recursos, ese estado que te produce la prosperidad es también un estado emocional que te hace sentir seguro, que te hace sentir bien, que te hace sentir cómodo. Los dos, tanto la prosperidad como la pobreza, hay que saber manejarlo en nuestra mente, porque la diferencia de uno con otro es simplemente el recurso que uno tiene y el otro no tiene. Eso es todo. Hay gente, mire, hace muchos años, cuando estábamos con la fundación, unos años atrás, se daban lo que eran las bolsas de comida y llegamos a un lugar de muy bajos recursos. Y cuando llegamos a ese sitio y comenzamos primero a dar la palabra y tocábamos las puertas, ¿verdad?, y dábamos la palabra, mucha gente de muy bajos recursos no tenía nada que comer. ¿Sabe lo que nos dimos cuenta? Eran la gente más altiva. Y llegó un momento donde después nos fuimos a un lugar de clase media, donde cualquiera pasaba y decía, ay, pero qué necesidad va a haber aquí. Ve a la casa, por lo menos tienen un carro, ¿verdad? No era la clase alta, era una clase media. Y llegamos, vamos a meternos a ver. Y cuando tocábamos la puerta, la gente nos decía, gracias, no teníamos nada que comer. Nos abrían las puertas, lloraban, se quebrantaba. La humildad. Porque uno piensa que los lugares más escasos, donde la gente literalmente está comiendo tierra, es la gente más humilde. Y nos dimos cuenta que era la gente más altiva que había. Y la gente que a veces uno, no, a esa persona seguro no le falta nada. Usted le llevaba así sea un arroz. Gracias,
mire, no sabía, de verdad, muchísimas gracias, mire, cuando tenga. Y testimonio de eso, que después gente llegó a la iglesia y cuando llegaron, no llegaron solos, llegaban con bolsas de comida, llegaban con pacas de comida, lo depositaban en el carrito de supermercado de la fundación y decían, ¿saben por qué estoy agradecido con Dios? Porque cuando esta gente me fue a visitar a esa calle, a la urbanización, en ese día no teníamos nada que comer. Y yo por agradecimiento a Dios, hoy le doy, porque en ese día nosotros no teníamos que comer. Pregúnteme, ¿cuánta gente de la gente más escasa que nosotros le dimos bolsas de comida han venido a darle gracias a Dios? Ni uno. Y muchos hasta nos los rechazaban. Imagínense. ¿Sabe por qué? Porque la altivez y la humildad no está en tu estatus económico, en tu estatus social. Está aquí. Hay gente con muchos recursos económicos y son humildes. Y son humildes. Porque la humildad es una persona que está dispuesta a ser bondadosa, a ayudar a otro, a escuchar a otro, a tenderle la mano a otro. Es una persona que siempre está dispuesto a ¿qué? A darle a otra persona, a compartir de sus éxitos. Que está presta a escuchar el consejo de otra persona. Pero la gente altiva es la gente que dice, yo no necesito de ti, no, yo todo lo puedo, yo ve lo que tengo. Y no. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Dice que Dios mira de lejos al altivo, pero que mira de cerca y exalta ¿a quién? Al humilde. Dios humilla al altivo, pero exalta al humilde. La pregunta es, ¿tú eres altivo o eres humilde? Ahí va a haber la diferencia, ahí está la diferencia. Amada iglesia, no vivamos de frase, vivamos de experiencia. Compartamos de nuestras vivencias. Así como estos ejemplos que te acabo de poner el día de hoy, ¿cuántas frases no saldrán de tu vida, de tu día a día? Si alguien te preguntara hoy en día, dime una frase de lo que tú has vivido. Dime una frase. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? ¿Qué frase saldría? ¿Qué frase pudieras compartir tú que sería como un tesoro para la vida de esa persona? Bueno, necesitamos hoy creer más en las vivencias, creer en la palabra, sujetarnos a ella, que más que agarrarlo como simples frases. Si no estoy dispuesto a experimentar esa frase, es mejor no decirla. Amén. Así que dígale a la persona que está a su lado, ¿qué frases pudieras compartir conmigo de una experiencia de tu vida? Que me ayudaría, dígale, esa frase que vas a compartir conmigo me va a ayudar a yo levantarme en la situación de la que me encuentro. ¿Verdad que sería bonito poder compartir con otros mis experiencias? ¿Qué compartirías con otro? ¿Con un amigo? ¿Con un hermano? ¿Qué experiencia pudieras compartir? Ponte sobre tus pies, amada iglesia. Queremos darle gracias a Dios porque hoy estamos dispuestos a vivir, sea cual sea la situación que Dios nos permita atravesar. Y si Dios nos pide algo, vamos a dárselo sin negárselo. Porque la promesa que Dios le dio a Abraham, que estuvo dispuesto a darle a su hijo, le dijo, tu descendencia será grande, tu legado será grande, tus hijos serán grandes. ¿Por qué? Porque no me negaste a tu hijo. Yo quiero vivir de menos frases y vivir más experiencias, porque de mis experiencias saldrán mis propias frases que voy a compartir con otros. ¿Sabe lo bonito de la frase que yo pueda compartir con mis hijos? Que pueda compartir con mis amigos, que pueda compartir con alguien que pueda estar pasando por un momento y pueda decirle, te voy a contar parte de mi vida o una experiencia que viví. Tú puedes hacerlo también. Tú estás lleno de frases, de tu vivencia, de tus experiencias. Amén. Yo te invito a que ahí donde tú estás puedas cerrar tus ojitos por unos segundos. Cierra tus ojitos por unos segundos. Y con tus propias palabras dile, Señor, perdóname.
si no he estado dispuesto a aprender de las experiencias que me permites atravesar, y lo único que ha salido por mi boca han sido quejas, te he reclamado, pero hoy te doy las gracias porque reconozco que todo tiene un propósito. De los momentos buenos se aprenden, pero de los momentos malos también. La vida es la mejor escuela que podemos pasar o tener. Aprendemos todos los días. Todos los días aprendemos de algo o de alguien. Comparte con otros lo que tú has vivido. Los momentos malos y los momentos buenos también. Padre, hoy pongo en tus manos a cada hombre y mujer aquí representado. Te pido, Señor, que seas tú bendiciendo su vida. Toma el control de sus pensamientos. Bendice sus matrimonios. Bendice sus hijos. Bendice cada experiencia de vida. Bendice el fruto de su trabajo. Bendice sus manos. Bendice su salida y su entrada a su hogar. Y que todo lo que hagan sea para darte gracias a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. ¿Será que le podemos dar un fuerte aplauso? Y tú que estás ahí, Dios te guarde y Dios te bendiga. Y esperamos que sigas conectado con nosotros. Bendiciones.